tema de hoy, los pilares de la CISAN. Estimados y estimadas cooperativistas, les saluda cooperativamente Claudia Yanina Velázquez González, educadora del programa Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala, responsabilidad limitada. El día de hoy quiero compartirles el contenido del tema que lleva por nombre Pilares de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, tema del programa Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional que es ejecutado por esta federación. Dentro de los pilares de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional son 4, siendo el primero la disponibilidad de los alimentos, el segundo el acceso a los alimentos, el tercero consumo de los alimentos y por último la utilización biológica de los alimentos. Daremos inicio con el primer pilar, siendo la disponibilidad de los alimentos. Esto se refiere a la disponibilidad de alimentos que debe haber en las casas, en primera instancia de los granos básicos, como por ejemplo el maíz, el frijol, el arroz, también las hortalizas, tanto nativas como tradicionales. Cuando se habla de disponibilidad, se debe entender que hay capacidad de producirlos y también capacidad de poder comprarlos, ya sea en la comunidad, cabecera municipal o los alrededores cercanos. También es importante tener presente este pilar, porque como agricultores o agricultoras producimos y estamos en condiciones de producir si no producimos. Si esto ocurre, se crea seguridad y sostenibilidad alimentaria. Regresando un poquito a lo que ya se dio a conocer anteriormente en otros programas, recordemos que este programa tiene como finalidad también y como importancia la producción de huertos familiares, y es ahí donde se va a decidir los agricultores claramente qué producir y cómo producir, bajo qué circunstancias favorables con el clima y la altura que se tenga en cada uno de los lugares. El siguiente pilar es el acceso a los alimentos. Este se refiere a la posibilidad que tienen las familias y las personas para poder comprar los alimentos. Este es un pilar muy importante porque si no se producen como familia hay que comprarlos y no siempre se tiene disponibilidad de hacerlo. En esta falta de disponibilidad conocemos dos tipos de limitaciones y la primera limitación que encontramos es la física. Esta ocurre cuando las comunidades están alejadas de los centros de distribución y ventas, ya sea también por cortes de camino, por las inclemencias del clima, entre otras circunstancias. Si hay posibilidades de guardar producción propia, se debe hacer. Recordando con acontecimientos anteriores, podemos recordar uno de los últimos ejemplos más marcados que hemos vivido, que es la tormenta Stan, o que fue en el año 2005, o también lo que fue el terremoto del 2012. Donde muchas comunidades quedaron aisladas sin poder salir de la propia comunidad, ya sea para conseguir alimentos, medicamentos, ropa o alguna otra necesidad. Debido a esto es que se debe tomar una gran importancia en el guardar nuestra producción de ser posible. Otra de las limitaciones que se encuentra son las limitaciones económicas. Porque las familias o las personas no tienen suficiente dinero para adquirir alimentos, una de las maneras de enfrentarse con éxito a esta limitante es crear condiciones agrícolas con escasas inversiones, en terrenos muy pequeños, como se propone en el apartado correspondiente del manual, lo que les mencionaba, la implementación de huertos familiares, el cual no es necesario tener una extensión grande de tierra o incluso en simples macetas que se puedan obtener algunos cultivos nativos. Este componente expone la importancia de la creación de condiciones para alcanzar una soberanía y seguridad alimentaria a partir de los recursos locales. Estas son las dos limitantes que se tienen actualmente en nuestro país. Luego vamos al siguiente pilar, que es el consumo de los alimentos.
Esto se refiere a la capacidad de las familias o las personas para decidir de acuerdo a sus posibilidades y condiciones sobre la forma de seleccionar sus alimentos, prepararlos, distribuirlos y consumir los alimentos a nivel individual, familiar y comunitario. Esto va a depender de la capacidad que tengamos como personas, familias o comunidad de tener algunos cultivos o de poder adquirirlos. Estamos hablando también de la estabilidad económica que se tenga en cada una de las familias para poder tener una alimentación adecuada. También en esta parte nos enfocamos en lo que es el conocer las propiedades de los alimentos y de acuerdo con los recursos que se tengan, poder suplir todas las necesidades que el organismo necesite. El consumo de los alimentos está relacionado con las costumbres, creencias, conocimientos, prácticas de alimentación y a nivel educativo de la población. Podemos tener alimentos, pero podemos no saber cocinarlos. Es una de las partes importantes de este programa, el aprender a cocinar en diferente variación cada uno de los alimentos con la combinación de los granos básicos. Los alimentos se deben consumir de acuerdo a los requerimientos nutricionales, culturales y de preferencias alimenticias. Una excelente manera de cumplir lo anterior, como veremos más adelante, es complementarlo con el maíz y las hortalizas nativas. Otra manera eficiente de complementar el consumo de granos es el maíz, frijol y el arroz, con carnes, frutas y vegetales, lo cuales en muchos casos se producen en nuestros propios hogares. Por ejemplo, las carnes, que podemos tomar en cuenta lo que son las aves de patio, que son criadas por las familias, más que todo en el área rural. Otro aspecto importante es cuidar la higiene en la preparación de los alimentos, su inocuidad y guardar la dignidad de los miembros de nuestras familias. En lo que se relaciona con la distribución igualitaria de los alimentos, por ejemplo, no es verdad de que los hombres deben comer más que las mujeres. Claro, los requerimientos nutricionales pueden no ser exactamente lo mismo, pero no vamos con las cantidades alimenticias, sino con las propiedades de mayor exigencia en cada uno de los cuerpos humanos. La inocuidad abarca los riesgos relacionados con la alimentación de las personas y miembros de la familia, dado que, si no toman medidas y precauciones, pueden afectar a la persona. Acá vamos a encontrar 5 claves para la inocuidad de los alimentos, siendo la primera el mantener la limpieza. Aquí abarca limpieza de las manos, limpieza del hogar, limpieza de los alimentos y limpieza de todo el cuerpo humano. La segunda clave es el uso de agua y la materia prima segura. Vamos a tener que utilizar un agua que no esté contaminada y también la materia prima en excelentes condiciones. La tercera clave es separar los alimentos crudos de los cocidos para poder evitar de esa manera una contaminación cruzada. Como cuarta clave tenemos controlar las temperaturas de cada uno de los alimentos dependiendo del requerimiento que se tenga para cada uno del manejo de ellos. Y por última, pero no menos importante, realizar la cocción completa. Esto es muy importante debido a que no todos los alimentos tienen una misma cocción o una misma necesidad de cocción. Va a depender del conocimiento de que tengamos de los alimentos para poder tenerles un buen manejo y evitar también posibles enfermedades que nos puedan llevar a otras enfermedades de mayor riesgo humano. Así que el conocimiento es igual a la prevención. El último pilar es la utilidad biológica de los alimentos y el aprovechamiento óptimo de los mismos. Las personas dependen de las condiciones de salud de sus propios organismos, por tanto, se debe de aprovechar al máximo todas las sustancias nutritivas de los alimentos. Estos se deben acompañar con agua segura y la aplicación de medidas higiénicas, tanto como visitar los centros de salud para prevenir las enfermedades. Lo que mencionábamos anteriormente en las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. También acá tenemos que tener el conocimiento
de cuáles son las propiedades nutricionales de cada uno de los alimentos y tener como mucha conciencia del uso del agua segura y de la inocuidad de los alimentos. Las niñas y niños enfermos con diarrea, parásitos e infecciones respiratorias no absorben adecuadamente los nutrientes, lo que en muchos casos se lleva a la desnutrición. Debemos tener un sumo cuidado con esto, ya que los niños enfermos tienen que tener una mejor alimentación o una alimentación más controlada. Dentro de los síntomas que nosotros podemos observar son los dolores abdominales, la fiebre ligera, náuseas y vómitos y diarreas en los niños. Estos síntomas a nosotros nos van a decir de que el niño está enfermo o que incluso ya puede estar llegando a un caso de desnutrición. Les invito a que se suscriban a nuestro canal FEDECOAG TV en YouTube, dar un like y compartir. Cualquier duda, ampliación o sugerencia, favor de enviarlo al correo electrónico g.velazquez@fedecoag.org.gt, que con gusto les estaremos respondiendo por la misma vía. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.